Bueno, hace algunas semanas estábamos hablando o meditando sobre que hay muchas sectas o grupos que se llaman cristianos. Por ejemplo, en la India hay miles de creyentes, pero ni siquiera llevan el nombre de cristianos. Ellos adoran sus dioses, ¿verdad? Y son miles. Entonces, en otras partes del mundo está, por ejemplo, en el Asia, también es una situación en la cual es deprimente la situación. Uno de los ¿cómo se dijera? Una de las características de una religión oriental es, por ejemplo, la veneración a la serpiente. Y ustedes saben que la Biblia habla que el dragón, que es una serpiente echando llamas por la boca, es el Dios de ellos. Y nosotros, gloria a Dios, que tenemos la determinación, la seguridad, el convencimiento de que la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo Dios. Y luego dice, y un mismo mediador entre Dios y los hombres. Entonces hay un grupo cristiano, se llaman cristianos, no los vamos a juzgar, solamente a hacer observación. Dicen, nosotros somos cristianos, pero en el momento cuando esas personas empiezan según ellos, a invocar el nombre de Dios, no se dirigen a Dios, sino dicen, Santa, ustedes saben a quién me refiero. Y luego hablan de, ruega, Señora, por nosotros. Y la Biblia dice que no es la manera como nosotros podemos y debemos adorar y comunicarnos con Dios. María, preciosísima mujer, inigualable, ¿verdad? Está en la presencia del Señor y está como todos los creyentes, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero ella, por una parte, número uno, no es madre de Dios. Ella es madre o fue madre de la humanidad de nuestro Señor y Salvador precioso Jesucristo. Ella fue el vaso escogido que Dios determinó usar para que de ella y por la obra principalmente del Espíritu Santo fuera concebido nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, ella no puede rogar por nosotros porque ella misma dijo, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Entonces, si ella necesitó un Salvador, ¿cuánto más nosotros, hermanos queridos? Ella que estaba junto al Señor, ella dijo, ha mirado también la bajeza de su sierva. Jamás ella, esa preciosa mujer, se levantó sobre nada ni sobre nadie. El Señor le dio un lugar, ella lo respetó, ella honró a Dios y en el momento en que sus días llegaron a su fin, ella fue a la presencia del Señor, pero no ascendió como nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que a veces dice uno, bueno, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Bueno, entonces nos preguntábamos, ¿cuál entonces es la verdadera iglesia? Si usted, por ejemplo, considera los primeros libros de Hechos, está hablándose de que la iglesia comenzó con el propósito de exaltar el nombre del Señor. Los discípulos estaban bien tristes y atribulados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, si esto le hicieron a nuestro Señor y a nuestro Salvador, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso cuando el Señor Jesús estaba por aparecer a los discípulos ahí en el aposento alto, todos estaban no temblando, estaban temblorosos, que es lo mismo, ¿verdad? Pero ahí estaban ellos muy, muy asustados, esperando ya que les empezaran a tocar las puertas para decir, hey, ustedes seguidores de Cristo, queremos hablar con ustedes y darles, ustedes saben. Pero ellos estaban en ese temor, en ese temblor. En ese momento el Señor Jesús aparece a los discípulos y les dice, ¿qué pasó con ustedes? No tengan temor. Eso ya se los había dicho antes.
No tengan miedo, porque yo estoy y estaré con ustedes todos los días. Yo me voy, es cierto, pero enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el cual estará con ustedes para siempre. ¿Y sabe qué? Que nosotros no tenemos que tener absolutamente nada de miedo ni de temor, porque el Señor está con nosotros todos los días a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, posiblemente ustedes han escuchado esta expresión. Ustedes tienen una religión que fue inventada ya por el tiempo cuando Martín Lutero clavó las 96 tesis allí en la iglesia, ¿cómo se llamaba? De Gutenberg. Esa iglesia, ¿verdad? Estaba ahí y Lutero estaba, pero echando chispas con toda razón, porque él se había dado cuenta que la iglesia cristiana había comenzado bien, fundamentada en la roca que es no Pedro, es Cristo. El Señor no comparte su gloria con nadie y nosotros tampoco seríamos, no tendríamos ninguna autoridad para darle honra, gloria y un lugar a una persona que no la tiene. Tampoco podemos humillar si es esto que está dentro de la palabra de Dios. Pero eso no nos pone en la posición de decir Pedro fue el fundador de la iglesia. Si Pedro hubiera sido, hermanos queridos, la piedra sobre la cual la iglesia se fundamentó, es ahora la razón por la cual ahorita ya la iglesia no existiera. Cuando el Señor Jesús hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que soy yo. Nunca apuntó, a ver, ¿quién dicen la gente que es Pedro? No, él dijo que soy yo. Por eso nos llamamos y nos identificamos como una iglesia cristocéntrica. Cristo como centro. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si la palabra de Dios es para nosotros la lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, no hay absolutamente ninguna razón por la cual nosotros tropecemos espiritualmente, hermanos. Entonces, la iglesia primitiva se inició allá en el aposento alto, cuando estaban estos hermanos alabando, glorificando, adorando a nuestro Dios y reconociendo el señorío de Jesucristo. Y reconociendo también que fuera de Cristo no había absolutamente ninguna posibilidad de salvación. El Señor Jesús ya se los había dicho claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cualquier persona que tratara de ponernos en el entredicho de que tú estás observando una religión que fue inventada hace 500 años aproximadamente por un hombre llamado Martín Lutero, no le crea absolutamente nada. ¿Cómo lo puede usted comprobar y cómo lo puedo comprobar? En las Escrituras Sagradas. Las Sagradas Escrituras nos hablan sobre el inicio de la iglesia primitiva, cuando en el aposento alto el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas, 120 que estaban en el aposento alto. Y la Biblia dice que aparecieron lenguas de fuego y se posaron sobre aquellas personas que estaban ahí reunidas. Y entonces dice la Biblia que los hermanos queridos, hermanas amadas, empezaron a hablar otras lenguas. Las lenguas que Dios les dio, con la cual glorificaban a Dios por una parte y por la otra proclamando el evangelio a aquellas personas que estaban expectando bajo la observación de saber si ese grupo que había sido fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo era realmente una realidad completa. Entonces la palabra del Señor dice que el Señor les dio ese poder. ¿Sabe qué? Usted me imagino que sabe la historia de la iglesia primitiva.
La iglesia primitiva fue una iglesia, un grupo lavado con la sangre preciosa de Cristo. Y todos ellos estaban ya aquellos que proclamaban la palabra de Dios, que se identificaban como cristianos. La palabra del Señor habla y la historia que estas personas eran señaladas. Eran traídas ante juicios similares a los que se organizaron cuando condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a ellos se les preguntaba, ¿usted pone su fe en ese Jesús que estuvo entre ustedes y predicó y ustedes le siguieron y los convenció? ¿Y no sabían ustedes que ese Señor Jesús no resucitó nunca, sino que sus discípulos lo robaron? Esa había sido la historia, el cuento mentiroso. Por cierto, que la Biblia dice que Satanás, el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira. Entonces, la Biblia dice que a estos que estaban soldados vigilando la tumba de nuestro Señor, ellos les dijeron, digan ustedes, porque el asunto de la resurrección de nuestro Señor Jesús era una realidad, nadie lo podía detener, hermanos. Aunque había una grande roca tapando la tumba, esa roca fue removida y el Señor Jesús salió resucitado, glorificado, para dar testimonio a más de 500 hermanos que Cristo, la persona de nuestro Salvador, había resucitado. Pero les pagaron a esos soldados para decir esa mentira, que no es cierto, que no había resucitado, sino que habían venido los discípulos y que habían robado el cuerpo del Señor. Entonces, esa ha sido la historia que ha seguido lastimosamente hasta nuestros días. Hay muchos hermanos, muchas personas por las cuales, hermanos queridos, tenemos que orar al Señor por su salvación. Dentro del pueblo judío hay mucha gente que todavía siguen rechazando a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Y ellos están diciendo, nosotros no creemos en Jesús. Creemos solamente en Dios, sí, pero la Biblia dice que nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Así es que no hay manera de pasar al otro lado sin la persona de Cristo. Ahora, ¿qué diríamos en cuanto a estos cristianos? Fueron perseguidos, fueron puestos en medio de una grande espacio ahí en los coliseos romanos, y ahí soltaban a fieras que ponían como de 3, 4 semanas, no les daban de comer a esos animales a propósito, para que al soltarlos y miraran a esas personas que estaban en medio de aquel circo romano, llegaban y empezaban a morder y a destruir a esas personas. Pero gloria sea el nombre del Señor, hermanos, porque estos cristianos estaban liderados por hombres, verdaderamente hombres de Dios, que decían a sus esposas, no desmayemos, no renunciamos al nombre de Jesús, declaramos que solamente Él es el único medio por el cual podemos ir al Padre. Y tomaba aquel varón a su esposa y a sus hijitos, y ellos se abrazaban, estaban ahí en esa unidad y empezaban a cantar alabanzas al Señor. A nosotros nos parece como muy ficticio, pues dice, no, pues pasó tantísimos años atrás. Sí, es cierto, más de 2000 años, pero la persecución para el pueblo cristiano todavía no ha cesado. Entonces, la gente en la actualidad tiene dos opciones: ser popular entre el gentío o levantar el nombre de Cristo y decir solamente el Señor es el Señor de mi vida, es mi Salvador, es la persona que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que sufrió los dolores de la cruz y que fue lacerado, que fue golpeado, fue abofeteado, todo por mi culpa. Y no es para que nosotros nos sintamos miserables, sino todo lo contrario, tener un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, ahora vamos a lo que es nuestra lección, hermanos. Si usted me hace favor, abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías, el libro profético de Jeremías, capítulo 31, versículo 3.
En primer lugar, vamos a ver aquí lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él no nos amó nada más de palabra. Él actuó para manifestarnos ese amor tan inmenso que nosotros no lo hubiéramos hecho con ninguno de nuestros hijos, ¿verdad? Pero dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, no sé cuántos de ustedes han leído la historia del pueblo de Israel. Dios anteriormente, muchos años atrás, había hecho un pacto con un hombre según el corazón de Dios, aparte de David. Y este varón se llamaba Abraham. La palabra o el nombre Abraham quiere decir padre de multitudes. Y Dios le había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, yo los maldeciré. Esto la palabra del Señor nos lo confirma porque a través de muchos imperios, de muchos poderes, muchos gobernantes, inclusive el señor don Adolfo Hitler, que lo imaginamos y decimos, Señor, es eternamente perdido este hombre. ¿Por qué? Porque la persona que ataca al pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, la Biblia lo dice, no los pastores. El Señor dice, bendito el que te bendiga y maldito es el que te maldiga. Ahí el señor anterior que gobernó o que subyugó a la nación de Venezuela, él se levantó en una ocasión y empezó a tratar de quedar bien con los que lo oían. Él estaba sediento de que lo aplaudieran y él empezó a maldecir a Israel. Y dice, yo los maldigo. Y lo volvió a repetir. Y luego aclaró, dice, desde las entrañas mías yo los maldigo. En poquito tiempo el Señor lo está llamando a cuentas. Y este hombre cae enfermo con un cáncer fulminante en su vientre, en su estómago. Adolfo Hitler, un hombre que decían que él era casi el todopoderoso, porque nación que invadía era nación que dominaba. Y era nación cuyo destino era abrir las puertas a los nazis para que ellos vinieran a capturar a todos aquellos que se identificaban como judíos, como hebreos. Y la Biblia dice que este hombre, no la Biblia dice, pero la historia, pero confirmando, claro, lo que es la actitud y la conducta del enemigo para tratar de matar, hurtar y destruir. Ellos iban sobre todos los judíos y fue al final de la Segunda Guerra Mundial cuando se descubrió que este hombre había sido el autor de una matanza de 6 millones de hebreos, de judíos. Y ahí no importaba la edad, hermanos, pequeñitos venían en esas, ¿cómo se llama? Caravanas de personas que eran llevadas a los hornos crematorios y eran llevados a la muerte a través del fusilamiento. Personas que estaban sufriendo muchísimo. Desgraciadamente muchos de ellos todavía no entregaban sus vidas a Cristo, pero algunos sí lo hicieron cuando hubo el momento. Esta persona, cuando creyó que él iba a dominar el mundo, este señor Hitler terminó la guerra y él estaba completamente humillado y derrotado. Lo que hizo él es esconderse en un subterráneo, donde era su lugar de refugio, y juntamente con su esposa se quitaron la vida.
Él que dijo que él iba a crear un reino de 1000 años. Imagínense ustedes, hermanos queridos, blasfemar en contra del Señor, atacar al pueblo del Señor, y tristemente él terminó con su vida con un balazo en su cabeza, y a la esposa la hizo comer el veneno, ingerir el veneno, y en pocos momentos ellos murieron y fueron incinerados ahí fuera de lo que era el refugio, y pues quién sabe qué pasó con los demás. Pero hay varios imperios, por ejemplo, el imperio egipcio. Ya ven ustedes cómo terminó Faraón. Él que había dicho que iba a destruir al pueblo de Dios, que iba a capturar a todos los bebés hebreos, y miren cómo terminó él. Tenemos después al imperio, ¿cuál más? ¿Se acuerdan? Porque no vivieron en ese tiempo, ¿verdad? Pero era el imperio egipcio y luego el imperio babilónico. Y luego el imperio, ¿cuál? ¿Musulmán? ¿Otomano? Oh, de los romanos. Los romanos fueron hasta el último. Babilonios, asirios, griegos, persas y romanos. Y los romanos ya ven cómo ellos maltrataron y asesinaron tantísima gente si es que no seguían la adoración a su emperador. Bueno, aquí tenemos el hecho de que Dios en toda la historia humana nos ha enseñado y nos motiva para que nosotros creamos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Él es el único Dios y fuera de Él no hay nadie. Cuando la iglesia inicialmente en el año 325 fue corrompida por un hombre llamado Constantino, a donde dijo, se detiene la persecución de los cristianos y la fe cristiana va a ser parte ahora del Imperio Romano. Eso es lo que él dijo. Y lo hizo, sí, pero lo hizo, creo que lo hemos mencionado antes, con una mezcla de cristianismo y de paganismo, a donde se adoraba a Dios, pero se adoraba no solamente a María, que nada tiene que ver en esto, sino que a todos aquellos que le seguían el cuento. Entonces vemos ahí de qué manera este hombre corrompió la iglesia. De tal manera que 325 hasta 1500, me parece que 21 exactamente, gracias hermanito. Hasta ese tiempo hubo un movimiento que se le llamó la Reforma Protestante. No se estaba iniciando una nueva religión. Lo que se estaba procurando hacer es que la fe cristiana que había sido iniciada ya en el aposento alto hasta el tiempo de Martín Lutero, se había corrompido por medio de la adoración a los santos, por medio de tradiciones que eran totalmente antibíblicas y que para engañar a la gente les decían, no, nosotros creemos también en la Biblia, miren, aquí la tenemos, es la verdad. Entonces mucha gente caía en esa trampa y en la actualidad, después de 2000 años, todavía hay mucha gente que quiere creer en cuestiones que son en realidad tradiciones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Martín Lutero y todos los reformadores empezaron esta reforma en la cual dijeron, es necesario regresar a Dios. Y es necesario que nosotros nos comprometamos a defender la doctrina cristocéntrica y reconozcamos que hay un solo Dios y un mismo mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, hombre. Entonces es cuando ellos promulgaron 4 puntos que son en realidad los fundamentales para la fe cristiana. En primer lugar es solo Cristo. Usted y yo sabemos que nadie puede ir al Padre si no es a través de nuestro bendito Salvador. La razón es de que nadie
Nadie fue profetizado que muriera y tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, más que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo Cristo, y luego también otro principio fue sola fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe y nuestra fe está puesta en el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestra fe está en aquel Dios que proveyó a un Salvador, el cual no se puede suplir con nadie. Jesucristo es el único quien dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también el Señor Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo también dijo, consumado es. Y Él solamente se presentó y de hecho es y ha sido el Salvador del mundo. El Apocalipsis nos manda allá para decir, si usted, hermano o hermana, tiene temor, sepa que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero también la palabra del Señor dice que usted, mi querido hermano y hermana, nosotros le hemos vencido al enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene la potestad y la autoridad de que nos limpia de todo pecado, que quita de nosotros el temor de millones de personas que no conociendo el Evangelio, dicen, yo no sé en el momento cuando muera a dónde voy a ir. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros enfrentamos la vida presente y la vida futura, afirmándonos que somos cubiertos por medio de la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, somos, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, por esa razón y por muchas otras, hermanos queridos, a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Nada de lo que nosotros tenemos lo tuviéramos si no es por la persona de nuestro Salvador. Aquel que niegue a Cristo es un anticristo, es un falso profeta, es un falso maestro y aún es un falso, aunque se llame pastor, si él no proclama la eminencia, si él no proclama la superioridad, si él no proclama el lugar que a Cristo pertenece en las Escrituras, tal persona está siendo instrumento del enemigo de nuestras almas. Porque el enemigo quiere desviar nuestra fe del Señor. Él nos está, por ejemplo, diciendo, no a nosotros, pero a aquellos que han sido engañados, no es suficiente lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tú tienes que hacer algo. Tienes que, crear orfanatorios, tienes que crear asilo de ancianos, tienes que hacer buenas obras. Y esto no es reprobable, mientras no quiera usarse como medio de tener una salvación tan grande. La palabra del Señor nos dice, ay de nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Solo Cristo, sola fe y también sola gracia. Fue el tercer elemento que los reformadores trajeron o sacaron a flote. Estos puntos doctrinales habían sido ya obstaculizados, habían sido eclipsados por esa religión que se estaba ya teniendo varios cientos de años y decían, sí, está bien Cristo, está bien el Padre, inclusive está bien el Espíritu Santo, pero a ello añadían tradiciones de hombres, tradiciones que van en contra de la palabra del Señor y que no es que la palabra de Dios no tenga el valor. La palabra de Dios tiene todo el valor del mundo, hermanos, pero cuando la persona trata de menoscabar lo que es Dios en su naturaleza y en su manifestación de amor para con nosotros,
entonces está entrando a un terreno peligroso. Entonces, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo Escritura. En la palabra del Señor está manifestada o presentada a través de 66 libros. ¿Son cuántos? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y la Biblia, la palabra del Señor, advierte que si hay alguna persona que trata de aumentarle o de quitarle a lo que el Señor ya ha manifestado en su palabra, el tal o la tal persona va a estar sujeta a juicio si no se arrepiente. Ahora, el pueblo de Israel tenía que haber sido enseñado, y de cierto lo estaba haciendo a través de los padres, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. El Señor estaba diciendo y encomendando a su pueblo que nosotros teníamos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos sobre la fe cristiana, sobre el temor a Dios, sobre el significado de tener fe en Jesucristo, de tener fe en Dios, de tener una esperanza y seguridad inconmovible, y también un Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros para siempre, según fueron las palabras de Cristo, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad de Jesucristo. Si una persona empieza a desviarse de las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que lo corrige a uno. Algunas personas dicen, no es la voz de mi conciencia, es el Espíritu Santo, hermanos queridos. El Señor Jesús, cuando se fue, Él dijo, yo no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes todos los días. Y al decir todos los días, está abarcando desde el tiempo que Cristo mencionó estas palabras hasta el momento cuando suene la final trompeta, cuando el Señor venga por nosotros. La Biblia dice que Dios, el Padre, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que Dios, el Padre, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver, gloria sea el nombre del Señor, el rostro de nuestro Dios, el Padre, y el Señor Jesucristo, viniendo por nosotros, su iglesia, la cual es considerada también la esposa de Cristo. Ahora, rápidamente, la compasión del Padre. La compasión del Padre se hizo manifestada o manifiesta a través de que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. La pregunta es aquí, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer a nuestro Hijo para salvar a unos cuantos? Lo pensaríamos 2, 3 veces. Pero el Padre querido, nuestro Padre Celestial, nos amó de tal manera que no te dijo o no me dijo, yo te amo, hijo, sino que yo te voy a demostrar que te amo. Entonces ahí tenemos la compasión del Padre. La Biblia dice que si nosotros como padres terrenos tenemos el deseo, el anhelo de dar lo mejor a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo tienen? Así es que la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son 3 personas, pero es un solo Dios. Y en Él tenemos nuestra fuerza, en Él tenemos nuestra confianza, en Él tenemos nuestra seguridad. Ahora, hay un llamado, ¿sabe qué? A un arrepentimiento. En Zacarías 1, 1 al 6, la palabra del Señor nos habla de que hay un llamado al arrepentimiento. El Señor dice ahí en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor? No solamente con los israelitas, cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros mismos, hermanos. Porque Él nos señala, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. El Señor nos señala el camino por el cual tenemos que andar, pero se nos olvida muy pronto. Y a veces decimos, Señor, pues soy humano, ¿tengo excusa para fallarte? Sí, tenemos excusas,
pero no son válidas delante de Dios. Excusas porque nosotros sabemos lo que tenemos y lo que debemos de hacer, ¿verdad? La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Si ustedes leen ahí en Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 6, apúntenlo y se deja como tarea. Bueno, porque quisiéramos estirar este reloj o cambiarlo por otro, ¿verdad? Que no camine. Y podemos levantar una ofrenda para comprar otro. Bueno, para tercer cosa, tenemos la promesa de restauración. ¿Sabe qué? Que tenemos un Padre tan compasivo, hermanos queridos, que Él no nos desecha. Él no nos dice, ya me fastidiaste la paciencia, ya no vuelvo a tratar contigo, vete. No, la palabra del Señor dice a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor a través de Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La palabra del Señor habla acerca de la restauración y Dios tiene el propósito y el deseo de restaurarnos, hermanos queridos. Pero eso lo aplicaba constante y continuamente y lo sigue aplicando con el pueblo de Israel. Ellos pasaron en el desierto 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Un desierto que hubiera podido ser una trampa mortal para ese 1.200.000 o 1.700.000 personas. Pero el Señor los sacó con mano poderosa. Ahí en el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo, el pueblo pasó, el pueblo de Israel. Y cuando los egipcios se atrevieron a retar a Dios, dice la Biblia que el Mar Rojo se cerró y todos los romanos, todos los carros, todo fue destruido y fue trastornado. Cuando el Señor saca de su eje aquellas ruedas de los carros, los soldados que venían de Faraón se aterrorizaron y dijeron, regresemos, porque el Señor, el Dios de los hebreos, está peleando por ellos. Pero cuando dijeron esto ya era demasiado tarde. Inmensidad de aguas vinieron sobre ellos y fueron, no digo no naufragaron solamente, sino el golpe del agua con los cuerpos estaban reventados. Era una cosa tremenda. Pero eso es la situación en la cual Faraón y su ejército que le hizo, fue cómplice de él, decidieron tentar a nuestro Dios. El Señor los enfrentó con la realidad de que estaban enfrente de un desierto. Aparentemente ahí no había nada que comer, pero el Señor no los dejó desamparados. Les dio el maná por 40 años. Y cabe notar de que ese viaje habría sido suficiente 3 semanas para que ellos alcanzaran la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ellos, en lugar de reconocer el favor y la misericordia de Dios, empezaron a altercar contra Moisés y contra el Dios de Moisés. Y fue cuando ellos empezaron a complicarse la vida y 40 o 3 semanas dicen que solamente hubieran podido durar al atravesar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años. Una cosa tremenda y una cosa triste, que por la necedad del hombre la persona sea puesta bajo la disciplina de Dios. Con esto terminamos, mis hermanos amados. El maná había sido el alimento que por muchos años tuvieron ellos que tomar. Y ese tiempo se alargó porque constantemente estaban altercando contra Moisés y contra Dios. Estaban diciéndole repentinamente a Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Allá de donde venimos de la esclavitud, allá teníamos abundancia de comida. Sí, pero ¿a qué precio? Y sin embargo, ellos constantemente estaban altercando contra Dios. Y 3 semanas de caminata se le volvieron 40 años. El Señor dijo en su palabra, un Dios de amor, un Dios restaurador,
Él dijo, volveos a mí, dijo el Señor, y yo me volveré a vosotros. La palabra del Señor habla y nos dice que no seáis como vuestros padres, dice la palabra. Los padres de estos jóvenes habían sido personas que decían, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Ándale pues. La Biblia dice que personas de 20 años hacia arriba fueron todos los que cayeron en el desierto, pero los demás estuvieron listos para ir adelante. Y así fue como Josué y Caleb dijeron, estos que están acompañándonos en haber, explorado la tierra prometida, dicen que nosotros estamos siendo aplastados por esos gigantes que hay en la tierra, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que todo y que todos, y podemos hacerlo y conquistar esa tierra. Pero la palabra del Señor dice que muchos fueron engañados por esos 10 espías que desanimaron completamente al pueblo y le dijeron, no se puede. Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, hay grandes obstáculos, no se puede. Y el Señor dijo, por esto, la mayoría de los que tenían 20 años hacia arriba quedaron postrados en el desierto. Pura juventud entró a la tierra prometida, y entre ellos estaba Josué y Caleb, que dijeron, no se puede materialmente conquistar esa tierra, pero no, con la ayuda del Señor sí podemos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos entender el amor de Dios y para que tengamos un corazón agradecido. Sabe que en el mundo hay más de 8,000 millones de habitantes. Qué sorpresa tendríamos nosotros al saber que ya no podemos respirar, porque 8,000 millones de personas estamos consumiendo el oxígeno. Pero nuestro querido Dios dice, hijo, hija, tengo bendiciones para ti este día. Y te voy a proveer de alimento, y te voy a proveer de agua, y te voy a proveer de vestido, y te voy a proveer de una salvación tan grande y el perdón de tus pecados, lo cual no puede ser comprado ni adquirido con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gracias al Señor. Padre bendito, te damos las gracias porque tú has estado y estás con nosotros. Tú lo prometiste, Señor, y nosotros queremos ser como tu siervo Abraham. Dice tu palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señor, nosotros creemos que tú estás con nosotros. He aquí dijiste, Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nada ni nadie nos haga retroceder, que nada ni nadie nos haga, Señor, blasfemar tu nombre, sino que seamos firmes y fieles a ti. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos en este día y en esta hora, Padre, para que al ir a nuestros hogares, Señor, sigamos disfrutando de tus bendiciones, las cuales no merecemos, pero tu amor, tu compasión, lo hace posible todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.